Muy bien. En las notas que les di la clase pasada, vamos a ver este tema que es bases y dimensión. Bueno, vamos a empezar con esta definición. Tenemos B un F espacio vectorial. Vamos a decir que beta es una base si tenemos que el generado por ese conjunto, por beta, es todo el espacio, y además tenemos que beta es linealmente independiente. Muy bien. Entonces, el primer resultado que les dejé que checaran fue este teorema. Si tenemos un espacio vectorial y beta es un subconjunto con n elementos, tenemos que beta es base si solo si cada elemento en nuestro espacio vectorial se expresa de manera única como combinación lineal. Bien, entonces vamos a checar esta doble implicación. Para la ida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo que suponer que beta es una base y tengo que ver que la manera de expresar a cada elemento es única. Es decir, que si yo tuviera una forma de escribir a Y como esta, lo primero que aparece aquí, y después también encuentro por ahí otra combinación, también con escalares y con los x, y, entonces necesariamente cada escalar correspondiente a cada x, y debe ser el mismo. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Voy a suponer que tengo un elemento en mi espacio y yo lo escribí de esta forma, de dos maneras. Bien, pero si tengo la igualdad que aparece aquí, la que está aquí en medio, yo puedo pasar todos los elementos hacia un lado y obtengo una nueva combinación lineal, pero esta combinación va a estar igualada al cero vector. Tengo una combinación lineal igualada al cero vector, donde aparecen los x, y yo sé por hipótesis que es una base. Entonces, dentro de la definición de base, yo pido que el subconjunto, en este caso beta, sea linealmente independiente. Es lo que aparece acá. Pero si es linealmente independiente, la definición de linealmente independiente nos dice, si tú tienes una combinación que te da el cero vector, entonces todos los escalares deben ser cero. Entonces, por ejemplo, aquí A1 menos B1 tiene que ser cero. A2 menos B2 va a ser cero. AN menos BN va a ser cero. Pero si esto pasa, entonces quiere decir que los escalares son el mismo. ¿A qué hemos llegado? Que si yo tengo un vector y lo escribí de dos maneras, bueno, en teoría de dos maneras al principio, al final sí obtuve que los escalares son el mismo, los respectivos escalares para cada x. Por lo tanto, la forma de escribirlo es una expresión y es de manera única. Para el regreso, vamos a pensar ahora que cada vector se puede expresar de manera única. Como ya se pueden expresar, entonces todo elemento va a admitir una combinación de la forma que está acá arriba, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que el generado coincidía con la colección de combinaciones lineales. Entonces, el generado ya va a ser B. ¿Sí? Y esto lo obtenemos pues gratis porque ya sabemos que todo vector se expresa. Nada más estamos usando que se expresa para justificar que el generado pues va a ser todo el espacio. ¿Qué nos falta para ver que beta es una base? Nos falta ver que es linealmente independiente. Muy bien. ¿Cómo pruebo que algo es linealmente independiente? Debo considerar una combinación cualquiera que me dé el cero vector con los elementos de lo que yo digo que es linealmente independiente, en este caso x. Bueno, entonces me tomo una combinación de esta forma con escalares AIs. Ok. Esta es una combinación, sí, pero no de cualquier elemento, o sea, es del cero vector. Pero siempre hay una forma muy trivial de escribir al cero vector. Puedes poner todos tus elementos en tu conjunto y ponerle escalares, el escalar cero del campo. Nosotros vimos que así un escalar, un vector arbitrario por el escalar cero siempre me da el cero vector. Entonces, en la parte derecha que estoy marcando, cada sumando es el cero vector. Y si sumo, al final me va a volver a dar el cero vector. Es decir, yo empecé con mi combinación que me daba el cero vector, y como el cero vector también lo puedo ver como esta otra combinación, y por hipótesis tengo que la combinación, la forma de representar es única, cada escalar debe coincidir con el respectivo escalar en cada x. Es decir, A1 tendría que ser 0 porque
son los escalares que corresponden a x1 y la representación es única. Y así voy con todos los sumandos de la suma. Por lo tanto, AI va a ser 0 para todo i. Entonces obtuvimos que el generado por beta es B y que es linealmente independiente. Por lo tanto, beta tiene que ser una base. Muy bien. El segundo teorema que les dejé en las notas dice lo siguiente. Si tienes B un F espacio vectorial y te tomas un conjunto generador finito, entonces va a existir un subconjunto tal que ese subconjunto va a ser una base. Es decir, a grandes rasgos, a grosso modo, nos está diciendo, si tú tienes un conjunto generador finito, entonces puedes de cierta forma reducir una parte de él a una base. Vamos a analizar cómo se hizo la prueba. Bueno, tenemos que considerar algunos casos antes de hacerlo de manera general. Por ejemplo, yo digo que es un conjunto generador finito. Lo único que sé es que cuando tome el generado de S me va a dar B. Bien, por ejemplo, si S fuera solo el vector 0, el generado pues es el mismo, el cero vector. Y, bueno, si también tengo que es vacío, entonces cuando tome el generado, sabemos que el generado del vacío, por convención, va a ser el espacio trivial, el cero vector. Entonces, si se da alguno de estos dos casos, el generado por él va a ser el cero vector, es decir, B va a ser el espacio trivial. Bueno, entonces aquí, ¿quién va a ser la base? Por convención, también habíamos dicho que el vacío va a ser base para el espacio trivial. Okay, entonces, en este caso, si ese es el cero vector o es el vacío, tomando S' como el vacío, va a ser lo que nos pide el resultado del teorema. Bien, entonces vamos a quitar estos casos. Vamos a suponer que nuestro conjunto no es el cero vector nada más y que no es vacío. Como no es vacío, debe existir por ahí un elemento. Y como no es el cero vector, debe existir un elemento que no es el cero. Voy a suponer que x1 pues es un elemento en S que no es el cero. Ahora, voy a fijarme en el unitario de x1. Como x1 no es 0, este conjunto, el unitario, es linealmente independiente. Se sigue de la definición. Muy bien. Ahora, me voy a fijar en este conjunto A y voy a agregar el siguiente elemento en S, x2, que le puse por nombre. Me voy a fijar en este conjunto, x1, x2, y voy a pensar dos posibles casos. Si x1, x2 es linealmente independiente, yo me quedo con ese conjunto, ¿sí? A2 va a ser x1, x2. Si no es linealmente independiente, voy a quitar x2 y me voy a fijar en el siguiente elemento, en x3. Y me voy a hacer la misma pregunta, pero ahora para x1, x3. Si x1, x3 es linealmente independiente, entonces me quedo con A3, o sea, me quedo con este conjunto. Si no es linealmente independiente, entonces quito x3 y me fijo en el que sigue, x4. Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo en este proceso? Yo empecé con x1 y fui checando uno por uno hasta que encontré un conjunto linealmente independiente, y acaba el proceso. Y si no, pues solo me fijo que no va a pasar siempre. Ok. Entonces, con esto vamos a tener dos posibles casos. El primero es que sí encontré un xy, de manera que cuando tuve el unitario de x1 y le uní xy, sí resultó linealmente independiente. O puede pasar que hice el proceso y nunca encontré el xy. Entonces, si A unión xy siempre fue linealmente dependiente, yo me quedo con S' igual a el unitario de x1. Si no fue así, quiere decir que sí encontré por ahí un elemento tal que cuando le uní a x1 ese elemento, me resultó linealmente independiente. Bueno, entonces ahora voy a tomar el conjunto que tiene a x1 y que tiene ese dichoso xy.
vamos a suponer, por ejemplo, que el XY resultó ser X2, o sea que lo encontré justo en el primer paso. Bueno, entonces voy a repetir el proceso. Aquí lo voy a explicar solamente de manera hablada. Entonces tengo A, ahora mi nuevo conjunto sería X1, X2. ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, X1, X2, me fijo en el que sigue, X3. X1, X2, X3, me fijo. Linealmente independiente, entonces me quedo con ese conjunto. Si no es linealmente independiente, quito X3 y pongo X4 y me vuelvo a fijar, linealmente independiente o no. Entonces en el siguiente paso ya voy a tener un conjunto linealmente independiente, pero ahora ya va a tener 3 elementos, X1, X2 y algún XJ. Muy bien. Entonces, al final, como estoy agregando puros XY, y ese era el conjunto este que tiene todos los XY, pero tengo una cantidad finita, ¿no? Entonces el proceso necesariamente va a acabar. ¿Por qué? Porque si estoy agregando XY y tengo una cantidad finita, pues lo más que puedo llegar es que pues, llegue a agregar todos, ¿no? Entonces este proceso acaba. ¿Pero cómo acaba? Va a acabar con un conjunto S', que va a ser linealmente independiente por construcción, porque lo estoy haciendo en cada paso, en caso de que siempre me esté saliendo, por ejemplo, este caso, y que va a ser máximo. ¿A qué me refiero con máximo? Máximo porque si yo le agrego otro elemento, ese ya no está en S'. Perdón, ese elemento que no está en S' ya me resulta linealmente dependiente. Entonces estoy obteniendo un subconjunto de S que es linealmente independiente por construcción, pero que si yo agrego otro que no esté en ese conjunto que tú me estás dando, S', entonces ya es linealmente dependiente. Muy bien, ya con todo esto me voy a fijar en ese conjunto linealmente independiente máximo. Vamos a ver qué genera. Vamos a observar primero que S, que era el conjunto generador original, se mete en el subespacio generado por ese S'. Muy bien. Entonces me tomo un elemento en S. Puede pasar que esté en S' o no esté en S'. Recordemos que S' era un subconjunto de S. Okay. Si está en S', pues en automático está en el generado por S'. Recordemos que pues el generado de cualquier conjunto en particular contiene el conjunto. Entonces, este caso es trivial. Si no está, quiere decir que este X no está en S', está en S, pero como es máximo, recordemos a qué nos referimos con máximo. Era máximo porque al agregar cualquier otro que esté en S, pero que no esté en S', ya es linealmente dependiente. Entonces si yo agrego me va a salir linealmente dependiente. Y nosotros habíamos visto en un resultado anterior que esto pasa si solo si el elemento está en el generado. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué estamos obteniendo? Si tienes un elemento en S, está en el generado de S'. ¿Ok? Entonces tengo esta contención. Pero si yo tengo esta contención, al momento de tomar los generados, la contención se preserva. Pero yo sabía quién era el generado por S. El generado por S era B, porque desde un inicio yo tomé S en conjunto generador. Entonces, B queda contenido en el generado por S', pero B es todo el espacio. Entonces, el generado debe coincidir con todo el espacio. Es decir, S' es un conjunto generador. Y como ya habíamos visto que es linealmente independiente por construcción, entonces ya resultó ser una base.